Un vector es un segmento de recta contando a partir de un punto en el espacio, que en este caso sería el origen, cuya longitud representa una escala, en escala una magnitud, en una dirección y en uno de sus sentidos. Entonces, un segmento en el espacio puede ser en dos dimensiones, eje Y, eje X, o como más ratito vamos a ver, o como en un momento vamos a ver, también puede ser en tres dimensiones, en el eje X y Z. Entonces, este segmento tiene un origen, que es este punto donde está empezando, y tiene la flecha donde nos está indicando dónde termina. Y tiene tres elementos, el vector. ¿Cuáles son estos elementos? Ya, muy bien. Empecemos primero. Módulo. Tiene otros nombres también. ¿Qué otros nombres tiene? Magnitud. Tiene otros nombres también. ¿Cuáles más? Tamaño, incluso también norma. Ojo, porque en algún ejercicio nos pueden querer un poco confundir y nos dicen la norma del vector, ¿qué es eso? Es su módulo, es su magnitud. Todos los nombres significan lo mismo, su tamaño, su magnitud, su norma. Eso significa que esto es el tamaño, ese es el módulo del vector. ¿Qué tamaño tiene? Luego, la dirección. Y esta dirección, ¿sí? Esta dirección representa el ángulo que forma con el eje coordenado, en este caso el ángulo tita. Ese nos da la dirección del vector. Y el sentido, no menos importante, el sentido igual es muy importante en los vectores, porque esta flechita prácticamente me está indicando qué sentido va a tener ese vector. Si no tuviera esta flechita, ¿acaso así no podría ser el vector al revés? Podría, ¿no ve? Entonces, esa flecha me está indicando el sentido. No es lo mismo que esté yendo hacia arriba a que esté yendo hacia abajo. Entonces, no es lo mismo que la dirección. Miren que este vector puede tener la misma dirección, pero si le pongo la flecha hacia arriba y pongo la flecha hacia abajo, pues la dirección va a ser contraria. Entonces, cambia nuestra perspectiva. Tipos de vectores. Existen dos tipos de vectores. Vamos a empezar a hablar de los vectores cartesianos con sus componentes X y Y, con los vectores unitarios y J. Entonces, los vectores unitarios se representan con la Y con la J. Esos son los vectores unitarios, que también se los puede mostrar como UX y UY. Los dos son lo mismo, por si acaso. En algunos libros muestra con vectores unitarios y J sus coordenadas en el eje X. No te olvides que este está relacionado con el eje X y la J está relacionada con el eje Y. Lo mismo se puede mostrar como vectores unitarios UX y UY. ¿Qué significa esto? Que un vector, por ejemplo, un vector A, que siempre se muestra con letra mayúscula y una flechita arriba para entender que es un vector, puede estar mostrado en su forma cartesiana de este estilo. Miren, 3i más 4j. Entonces, te está diciendo con estos vectores unitarios que la componente en x es 3 y la componente en j es 4. ¿Cómo graficaríamos esto? Vamos a ver. Tengo mi eje cartesiano y cuento, este es el eje X, cuento 1, 2, 3, está aquí el 3, aquí está el 3 y 4, 1, 2, 3, 4 en J. La intersección de estos dos, ahí está, este punto y ahí está mi vector. Ahí está mi vector. Entonces, miren cómo este tipo de vectores se representan con su componente en X, que es el vector unitario y su componente J, que es el vector unitario en el eje Y. Y así se muestra este tipo de vectores. Ahora, este tipo de vectores
tienen la cualidad de que para hacer operaciones entre ellos es bastante sencillo de realizar las operaciones entre ellos. Solo se hacen operaciones. Vamos a ver a qué me refiero. Miren un ejemplo aquí. Tengo el vector A, que es 3i menos 5j, ¿sí? Y el vector B, que es menos i y menos 9j. Ahí está sus vectores, sus componentes x, y. Tengo dos vectores, ¿correcto? No te olvides que esto también podría ser 3ux y menos 5uy. Ojo, ojo, esto es absolutamente lo mismo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y según estos vectores que me acaba de dar, yo puedo hacer un montón de operaciones entre ellos. Por ejemplo, inciso A, determine A más B. Que por otro lado, A más B significa el vector resultante entre A y B. Más rato vamos a ver que cuando me pide el vector resultante, lo que me está pidiendo es A más B en pocas palabras. Ya lo vamos a repasar más ratito, pero ya tienen una idea. Entonces, aquí que me está pidiendo el vector resultante, A más B. ¿Qué hago para sacar A más B cuando son vectores cartesianos? Esto está en su forma cartesiana, ¿verdad? Sencillo. Lo único que hago es sumar los elementos como me muestra aquí. Miren aquí, 3i menos 5j, este es el vector A, más el vector B, menos i, menos 9j. Y nada más. Y hay que tener un poco de cuidado al hacer las operaciones. Cuando es más, no hay ningún problema, pero vamos a ver después, ¿ya? Por el momento, ¿qué hago? Simplemente sumo el vector i con i y j con j. Entonces, 3i más menos i, ¿cuánto es? 2i. 3 menos 1, 2. ¿Estamos? Y menos 5j más menos 9 sería menos 5 menos 9. Eso tengo un poquito de cuidado con los signos. ¿Cuánto me da esto? Menos 14j. Y así de fácil se hacen las operaciones entre vectores cartesianos. Vamos a hacer exámenes más ratito, ¿ya? Pero esta idea es base. ¿Qué pasa si me pide ahora el vector a menos b? Es lo mismo, pero hay que tener más cuidado con los signos todavía. ¿Ya? Entonces, miren, 3i menos 5j. ¿Y qué signo le voy a poner aquí? Menos. Menos i menos 9j. Un poquito de cuidado con los signos. Entonces, miren acá. 3 menos menos 1, 4. Porque este se vuelve más. Se vuelve más. 3 más 1, 4. Y luego, menos 5 menos menos 9, 4. Claro, porque este menos le vuelve positivo al 9. 9 menos 5, 4. Nada difícil, pero mucho cuidado con los cambios de signo. Especialmente cuando es menos, tienen que darse cuenta bien cómo cambian estos signos. Entonces, miren, menos 5 menos menos 9. Este menos le hace cambiar a este más, se quedaría como menos 5 más 9, 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Seguimos. Inciso C. ¿Qué pasa si me pide B menos A? Ya. Entonces, coloco primero la B. Coloco primero la B. Menos, coloco la A. Y digo menos I, menos 3i, menos 4i. Y menos 9j más 5j menos 4j. Nada difícil, pero un poquito de cuidado con los signos. ¿Sí? Por último, miren este. ¿Qué pasa si me dice 2a menos 3b? Ah, entonces aquí se da que vamos a ver la idea de multiplicar un escalar. Este se llama un número escalar, que es un número escalar por un vector. ¿Cómo se hace la multiplicación de un escalar por un vector? Súper fácil. Multiplico nomás el 2 con una componente y el 2 con la otra componente. Nada más. Entonces esto se va a volver 2 por 3i menos 5j menos 3 y aquí menos i menos 9j. ¿Ya? Entonces, solamente tal como me muestra aquí, en vez del vector A y el vector B, le he puesto el vector A y el vector B. Súper sencillo. ¿Qué hago aquí? Como es la multiplicación de un escalar por un vector,
va a entrar a multiplicar. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Ahora, este detalle quiero mostrarles. Aquí van a tener un poquito de cuidado. No les conviene, o sea, es lo mismo, pero no les conviene aquí decir menos por menos da más 3. O sea, les conviene multiplicar este escalar, pero el signo menos mantenerlo y que solo el 3 entre. Cuando es negativo es más favorable hacer eso, ¿ya? Entonces, miren aquí, 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por menos 9, menos 27. ¿Ya? Entonces, miren, no he usado el menos, solo lo he copiado el menos, solo el 3 ha entrado a multiplicar. Ahora hago las operaciones y digo, 6i menos menos 3i, esto se vuelve más. ¿Sí? Entonces 6 más 3, 9i. Y menos 10j, menos menos 27, este menos menos 27 se vuelve más 27. Menos 10 más 27 más 17j. Y así se hacen esas operaciones entre vectores. En tres dimensiones simplemente se aumenta un vector unitario en el eje Z. Entonces va a ser 2i más 3j como ejemplo, más 4k. Entonces se agrega el vector unitario k, que es lo mismo, si ustedes quieren ver de otra forma, 2ux más 3uy más 4uz. Ahí está. Los vectores unitarios, unitario de x, unitario de y, unitario de z. ¿Cómo se grafica esto? Nada más para tener una idea de cómo es en tres dimensiones. Vamos a chequear cómo es en tres dimensiones. Entonces, ahí está. Arriba va a ser mi eje Z. Este va a ser mi eje X. Y este va a ser mi eje Y. Si voy a dibujar o graficar este vector en tres dimensiones, dice 2i. Entonces bajo 1, 2. Por aquí más o menos. Por aquí. Este es 2. 2i. La X. Esta es la X. 2. Contando del origen. 2 centímetros. ¿Ya? Con reglas si quieren. 3j. 3 en Y. Entonces cuentan. 1, 2, 3. Por aquí más o menos. Entonces colocan aquí. Así. ¿Ya? Entonces ahí es 3. Y 4K, suben 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces este punto, ahí sería 4. Y mi vector va a estar desde el origen hasta ahí. Así entonces puedo dibujar un vector en el espacio. Ahora, este vector en el espacio, este es el vector A, que está en el espacio. Este vector tridimensional no tiene solo un ángulo de inclinación, tiene tres. Un ángulo puede ser referido al eje X, o sea, desde aquí hasta el eje X. Otro ángulo con el eje Y otro ángulo con el eje Z. Ahí entra lo que se llaman los cosenos directores. Los cosenos directores sirven para hallar los ángulos del vector con cada uno de los ejes. ¿Sí? Eso ya lo tienen que repasar en cálculo 2. Ahí empieza cálculo 2, vectores en el espacio. Pero una idea, nada más. ¿Qué más? Vamos a ver una pequeña operación que es absolutamente lo mismo entre vectores en 3D. Tengo el vector A, que es 5i menos 4j más 2k. El vector B, que es i más 5j menos k. Y me pide súper fácil A menos B. 5i menos 4j más 2k menos i más 5j menos k. Entonces 5i menos i, 4i, 5i menos 4j menos 5j menos 9j y 2 más 1, 3, 3k. Y esa es la suma, la resta de los vectores a menos b. Vámonos con los vectores polares. Segundo tipo de vectores, los vectores polares. Los vectores polares se muestran de otra forma distinta a los cartesianos. Se muestran con un módulo, que es su tamaño, su dirección, y un ángulo de inclinación. Y un ángulo de inclinación.
¿Qué significa? Si a mí me dan, por ejemplo, el vector A, que son 5 unidades, 30 grados, ya te están mostrando este vector en su forma polar, no cartesiana. Porque en la forma polar te da las unidades y el ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. Entonces, si yo iría a graficar esto muy rápidamente, tendría que medir 30 grados aquí, debe estar por ahí más o menos. Ahí tienen que estar estos 30 grados. Y el tamaño o módulo va a ser esto de aquí, que serían 5 unidades, 5 metros, 5 centímetros, 5 lo que sea. Este tipo de vectores te muestra con su tamaño y su ángulo de inclinación, diferente al que acabamos de ver, que era cartesiano, que se mostraba con eje X, eje Y. Seguimos. Ahora, estos vectores polares no son tan fáciles de sumar, restar o hacer operaciones como los cartesianos. En los cartesianos simplemente han visto, decía A más B, I más I, J con J, nada más, ya hemos hecho eso. Pero en los polares no puede ser que me den un vector B. ¿Qué voy a hacer para sumar entre ellos? No van a querer sumar unidades con unidades y grados con grados. Es imposible hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lógica de trabajar con vectores polares? La lógica es que cuando tengo vectores polares, transformarlos a vectores cartesianos, cuando ya están en cartesianos, hacer las operaciones que yo deba hacer y luego el resultado final, retornarlo a polar. ¿Se entiende la lógica, no? Tengo un polar o entre dos polares quiero hacer suma, digamos. Entonces lo convierto los polares a cartesiano. Como están en cartesiano, los sumo, facilito de sumar y con IJ con J, te bota la respuesta y cuando ya tienes la respuesta lo devuelves a cartesiano otra vez, a polar otra vez. ¿Cómo se transforman entre ellos? Entonces, conversión. Primero vamos a ver de cartesiano a polar. Entonces, para convertir un vector cartesiano a su forma polar, simplemente digo lo siguiente. El módulo es la raíz cuadrada de el vector unitario y más el vector unitario j, por Pitágoras. ¿De dónde sale eso? Simplemente de esto, que cuando yo tengo, por ejemplo, un vector, vamos a ver el vector A, que es 3i más 4j, ¿sí? Si lo grafico, miren, 3i, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, está aquí, vamos a poner esto, acá está, listo. Y mi vector A es esto, como ya hemos explicado, ahí tiene el vector A. Entonces, si yo voy a volver a polar, súper sencillo. No te olvides que esto es I, esta distancia, y esta distancia es J, ¿sí? Pero esta distancia J es la misma que aquí, entonces esto llega a ser J, esto de aquí, ¿sí? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Y el módulo llega a ser esto. Este es el tamaño del vector. Aquí hay un Pitágoras. Sí, entonces este Pitágoras me va a decir que el módulo al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si ustedes despejan módulo de ahí, les sale exactamente esto. Entonces es un Pitágoras nada más, no es nada imposible, ¿sí? Esto también, ahora veamos, si yo quiero sacar el módulo de A se representa con el vector A entre dos raíces. Esas dos raíces significan módulo. Ojo, en álgebra estas dos raíces significa valor absoluto. Pero no confundan. En vectores esas dos rayitas es módulo. En álgebra esas dos rayitas significa valor absoluto. Así que cuidado, porque a veces hay esa confusión. Me han dicho, ¿por qué le está sacando el valor absoluto de A? No, aquí no es valor absoluto, es módulo cuando está entre dos raíces. Entonces el módulo va a ser la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, por lo cual el módulo va a ser raíz de 9 más 16. El módulo va a ser raíz de 25 y esto me da 5. O sea que este tamaño es 5. Ustedes le miden con una reglita, 5.
¿Qué pasa si esto yo lo llevo a la tercera dimensión? Veo en 3D. Va a ser absolutamente lo mismo. El módulo va a ser la raíz de i cuadrado más j cuadrado más k cuadrado. La norma, módulo, norma, tamaño va a ser con la k más al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el ángulo de inclinación? Trigonometría súper básica, porque fíjense, el ángulo de inclinación es este. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de inclinación, ¿cómo lo puedo sacar? Si tú vas a relacionar el vector unitario J y el vector unitario I, entonces, y este es el ángulo, en trigonometría básica, ya van a ver con Ronnie, resolución de triángulos básicos, este sería el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica te relaciona el cateto opuesto con tu cateto adyacente? Es la tangente. Entonces, la tangente de tita es el opuesto, que es J sobre I. Y esa es la otra fórmula. Tengo una fórmula para el ángulo, tengo una fórmula para el módulo. De esa forma se convierte de cartesiano a polar. En este caso sería tangente de tita, J vale 4, 4 sobre 3. Ahora, aquí no vamos a poder sacar porque no estamos usando calculadora, pero ¿cómo despejaría tita? Para despejar tita es importante que se acuerden que esta tangente pasa al otro lado o en realidad con su función inversa que sería tangente a la menos 1 de 4 tercios. Eso le ponen a la calculadora y de ahí te bota un valor del ángulo, ¿sí? Que si fuera otro valor tal vez lo podrían hacer con la tabla, pero eso cuando repasan un poco más de trigonometría. Y ya les he dicho, en 2D, esto es así nomás, esta es la fórmula, pero si fuera en 3D, como ya hay, vuelvo a repetir, ya hay en 3D varios ángulos, por ejemplo, aquí está el ángulo alfa, aquí está el ángulo tita, aquí está el ángulo gamma, lo que sea, se dan cuenta que como está en 3D ya no hay un solo ángulo, hay tres, ¿no ven? Entonces aquí ya se habla de cosenos directores, lo veremos en algún momento. ¿Sí? Para sacar tres ángulos, ya no es uno solo. Aquí la explicación esta es que solo hay un ángulo que en este caso es pi. Seguimos. Vamos a ver ahora al revés. Conversión de polar a cartesiano. Entonces, cuando yo tengo un vector que está en su forma polar, vamos a ver un primer ejemplo. Convertir el vector A, que es 10 unidades, 30 grados, a su forma cartesiana. Vamos a utilizar dos formulitas súper sencillas. Va a decir, la componente i es el módulo del vector por el coseno de tita. Y la componente j es el módulo del vector por el seno de tita. Esto tampoco es la gran invención, es trigonometría básica. Miren, yo tengo aquí el módulo, tengo el ángulo tita. Y como vamos a ver en dinámica, por ejemplo, para las fuerzas, este vector se descompone en eje Y y eje X, ¿verdad? Entonces, miren, este se va a descomponer al eje X y se va a descomponer al eje Y. ¿Ya? Entonces, se ha descompuesto en estos dos vectores. ¿Cuál es cuál? El vector que está tocando al ángulo siempre va a ser coseno. Siempre. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente. Y cateto adyacente está relacionado con el coseno, ¿no ven? ¿Ya? Si quieren verlo así, más lento, este llegaría a ser la componente I y esta llega a ser la componente J, ¿sí? Entonces, si yo voy a descomponer esta M, fíjense, tengo el ángulo, ¿qué me relaciona entre el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Entonces diría, coseno de tita es cateto adyacente, que es la I, sobre la hipotenusa, que es el módulo. ¿Estamos hasta ahí? Si quiero despejar I, ¿qué sería I? El módulo, ¿cómo pasa? Al otro lado. A, multiplicar. Entonces va a ser el módulo por coseno de tita. Y ahí está. Es eso nomás. Lo mismo aquí. ¿Qué me relaciona? Esta J es esta. Esta J es esta de acá. Cateto opuesto con módulo es el seno. Seno de tita es cateto opuesto sobre el módulo. Y si despeja el módulo de ahí, me va a salir esto.
Pero en la práctica, cuando yo hago este tipo de descomposiciones en dinámica, no voy a estar haciendo todo este análisis porque voy a perder mi tiempo. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en dinámica, y esto es muy importante. Cuando tengo una fuerza F y un ángulo de inclinación, pónganse alfa, así, lo que debo darme cuenta en ese momento es que este vector F, esta fuerza en dinámica, se va a descomponer al eje X y se va a descomponer al eje Y. Eso es lo que va a pasar. Es como que esto así se separa para los dos. Siempre piensa en esto, así se va a separar para los dos ejes, ¿ya? Entonces va a haber una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. ¿De acuerdo? Y muy fácil para saber, porque ya sé de entrada que uno de ellos es seno y el otro es coseno. Para saber cuál es seno y cuál es coseno, no voy a estar haciendo este análisis porque es muy largo, digamos, voy a perder mi tiempo. Facilito. El que toca el ángulo es coseno, nada más. ¿Por qué? Porque coseno es cateto adyacente. Y si toca el ángulo es porque es adyacente, nada más por eso. Entonces, a alfa, ¿cuál está tocando? ¿El eje X o el eje Y? El eje X. Entonces, este de aquí abajo va a ser F cos de alfa. Y el que no toca, que es este otro, va a ser F sen de alfa. Y se acabó. Así de fácil. En pocas palabras estoy haciendo esto. Estoy convirtiendo, por eso, para que asocien, cuando haga eso de descomponer, estoy convirtiendo mi vector polar. ¿A qué lo estoy convirtiendo? A cartesiano lo estoy volviendo. ¿Se ha entendido eso? Cuando en dinámica hagan esto, de que una fuerza lo van a descomponer eje X, eje Y, implícitamente lo que se está haciendo es que lo estoy convirtiendo el vector polar en sus componentes cartesianas. Componente X, componente Y. Lo mismo va a pasar, lo mismo va a pasar con la velocidad. Con la velocidad. Pero veamos primero este ejemplito que teníamos acá. Ahorita vamos a volver a lo de la velocidad. 10U, 30 grados. 10 unidades, 30 grados. ¿En qué forma está ese vector? Está en su vector polar. ¿Cómo lo vuelvo a cartesiano? Fácil, digo. Su componente I de este vector va a ser 10 por coseno de 30. Y su componente J de este vector va a ser 10 por seno de 30. Entonces, ¿cuánto es su componente I? Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ya vayan memorizando, por favor, los ángulos notables, los valores de los ángulos notables del seno, coseno, tangente. Entonces, esto va a ser 10 por raíz de 3 sobre 2 y esto es 5 raíz de 3. Y AJ va a ser 10. ¿Cuánto es seno de 30? Eso, un medio. Y esto entonces vale 5. Ya está. ¿Qué quiere decir? Lo mismo cuando, esto me olvidé poner. Aquí yo saqué el módulo y el ángulo. Entonces, podía decir que este mismo vector A en su forma polar, ¿cuántas unidades tenía? 5. ¿Y cuántos grados? Lo que me salga de aquí, que eso no está en los calculadores. Ahora, aquí lo mismo. Este mismo vector A que está en su forma polar, la voy a mostrar en su forma cartesiana. ¿Cómo sería en su forma cartesiana? ¿Cuánto en I? 5 raíz de 3i. ¿Estamos? Y su J más 5J. Este es lo mismo que este, solo que he mostrado uno en su forma cartesiana y otro en su forma polar. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? A ver, esto más. Entonces, ¿qué pasaba con la velocidad? Por ejemplo, este es un ejemplo bien típico. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico te dice, ¿no? Un proyectil se dispara con una velocidad inicial de 50 metros por segundo y un ángulo de inclinación alfa o tita de 45 grados. Entonces, lo primero que se va a hacer ahí, y lo primero que Ronnie les va a enseñar seguramente, es descomponer la velocidad. Este proyectil ha sido lanzado con una cierta velocidad y un cierto ángulo de inclinación, y esto va a tomar un movimiento parabólico. Altura máxima, ya lo vamos a repasar conmigo, tenemos que hacer 100 ejercicios y podemos también de todos los temas, ¿ya? Pero
Lo que importa que al principio, ¿en qué forma está esta velocidad? ¿En su forma polar o cartesiana? Está en su forma polar. Y para hacer las operaciones, porque un movimiento parabólico en el eje X es un MRU y en el eje Y es un movimiento vertical. Se descompone en MRU y movimiento vertical. Para hacer ese trabajo en el eje X y en el eje Y, yo debo sacar la velocidad en X y la velocidad en Y. Y para sacar la velocidad en X y en Y, ¿qué voy a hacer? Voy a volverlo esto a su forma cartesiana. Al volver a su forma cartesiana, lo que estoy haciendo es sacar en X y en Y sus velocidades. ¿Se entiende, no ve? Entonces voy a decir que la velocidad en X es 50 por seno o coseno. En X, ¿qué era? Por coseno de 45. Y la velocidad en Y, ¿qué cosa es? 50 por seno de 45. Entonces esto me va a dar 50 por raíz de 2 sobre 2, que esto es 25 raíz de 2 metros por segundo. Y en el eje Y me va a dar lo mismo, porque el seno de 45 es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está. En este caso, por lo que es 45, los dos son iguales, pero solo eso es cuando es 45. Si no, no tiene por qué ser igual. ¿Se entendió, no ve? Entonces, esto es muy importante porque esto de descomponer se aplica en el tema del parabólico, se aplica en estática, se aplica en dinámica y se aplica en muchas cosas más de la física. ¿Sí? En muchas, muchas cosas. ¿Qué dice? Veamos este ejercicio de examen pasado. Dados los vectores A y B, ¿en qué forma están para empezar? ¿Cartesiana o polar? Cartesiana. Y este UX, UY, UZ están con sus vectores unitarios, se llama, ¿no ve? Esto es lo del eje X, lo del eje Y, lo del eje Z. Encuentra la magnitud del vector resultante de estos vectores. La magnitud del vector resultante. Hay que entender bien lo que pide. Primero sacaré el vector resultante, no su magnitud, solo el vector resultante. Y el vector resultante llega a ser A más B. Eso es importante. El vector, si te piden un ejercicio, hallar el vector resultante, lo que te está pidiendo es A más B. Y si hubieran 3, te está pidiendo A más B más C. Y si hay 10, la suma de los 10 es el vector resultante. Clarísimo, ¿no ve? ¿Cómo hago esto? Súper fácil, ya hemos hecho al principio. ¿Cómo saco A más B? Simplemente sumo los componentes unitarios. 2UX menos UX, 1UX, 1UX. Menos 3UY más 2UY, menos UY. Y más 6UZ menos 2UZ, más 4UZ. Y eso es la resultante. Pero esa resultante está en su forma, ¿qué? ¿Cartesiana o polar? Está en su forma cartesiana. Aquí me pide hallar la magnitud. No te olvides que la magnitud es el módulo, ¿no ve? ¿Cómo hallo el módulo de cuando es un vector cartesiano? Hay una fórmula, ¿no ve? Para poder convertir a polar, porque el módulo es del polar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es esta fórmula? Entonces voy a decir, el módulo de la resultante, fíjense que aquí resultante le pongo con 2 rayitas, eso significa módulo, va a ser UX al cuadrado más UY al cuadrado más UZ al cuadrado, en vez de IJK que hemos hecho de la otra forma, que es lo mismo. Entonces vamos sacando, el módulo del vector resultante va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Tengan mucho cuidado cuando estoy trabajando con negativos. Cuando estoy trabajando con negativos siempre pónganle entre paréntesis. Y entonces aquí vamos a colocar 1 al cuadrado es 1, más menos 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado 16. Entonces el vector resultante va a ser la raíz de 18. Pero si yo veo no está de esa forma, sin embargo es un pequeño paso más. El 18 lo descompongo, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Y esto aquí significa que es 2 por 3 al cuadrado. ¿Cuál sale de ahí? El 3 sale, ¿no? El 3 al cuadrado se simplifica y sale 3 raíz de 2. Y ese es el módulo, norma o tamaño de mi vector. Entonces agarro 3 raíz de 2, inciso D. Marco eso. A ver. Dice, en el siguiente diagrama se muestra
una variedad de vectores de desplazamiento. ¿Cuál es el vector resultante? ¿Qué es el vector resultante? Es la suma de todos los vectores. ¿Correcto? Es la suma, ya sé. Entonces, miren, hay que sumar A más B más C más D más E más F más G más toditos. Hay que sumar. Este es del 2021, es de un examen virtual que dieron, que ya está incorporado. Cuando tenemos vectores de este estilo, ¿sí? Así, el primer detalle se está dando cuenta que no está sobre el eje cartesiano, no está sobre el origen, ¿no ve? No parten del origen, no tiene su punto de aplicación en el origen. Están saliendo de donde sea, ¿sí? Pero no hay problema. La idea básica en este tipo de vectores es llevarlos todo al origen. O sea, esto yo lo trasladaría aquí. Este lo trasladaría aquí. Este aquí, toditos. Ahí. Entonces, simplemente, súper fácil, voy a dar las componentes de cada vector en su forma cartesiana. Vamos con el vector A. Miren, ¿cuánto avanza en X a la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me van a ayudar a contar, por favor? 2, 4. Lo agrandaré mejor porque si no, ciegos nos vamos a quedar. Ya, ahí. 2, 4, 6, 7. Entonces el vector A es 7i y su j, a ver cuánto sube. Aquí puedo contar. 1, 2, 3, que es lo mismo que contar aquí. Más 3j. Sí. Analicemos el vector B. ¿Cuánto en X? El vector en B no tiene componente en X. Todo está en lleno, ¿ve? ¿Se entiende? Entonces el vector B no tiene X. Su componente unitario es 0, 0i o 0ux si quieres llamar. ¿Y cuánto tiene en X, en Y? 6 o menos 6. Tengan mucho cuidado con ese detalle. Por eso esta flechita es clave, ¿no ve? 6 o menos 6. Menos 6j. Menos 6j, pero está dirigido hacia abajo, pues no ve. Es como que esto tú lo traslades aquí al origen. Si tú lo trasladas aquí, va a quedar esto. Ahí está, miren, lo he trasladado aquí para que entiendan mejor. Y si yo lo traslado aquí, no tienen x y tiene menos 6 en j. Pero no necesitan trasladar. C, ¿cuánto le han sacado al C? 8i más 2j. Vayan viendo todos, por favor, ¿ya? Vayan bien. El D, vector D. ¿Cuánto tiene el vector de...? Tiene solo X, ¿no ve? Solo X. 1, 2, menos 4J. Y en Y tiene Y. Menos 4Y, perdón. Menos 4Y más 0J. El vector E. 1, 2, menos 4Y. ¿Y cuánto en J? 2 menos 5J. Vayan verificando eso, ¿ya? El vector F. Menos 7i me dicen, ya. Y j menos 3. Menos 3j. El vector f, el g es el último. O hay h. Hay h. Hay h, i, u, ya, hartos. El g, 2, 4, 6. 6i, 0j. Ya, muy bien. El h, 8i más 2j. Ya, perfecto. Esperen un segundito. Ahí estamos con esto. Ya. Y el último, ahora sí, el i. 0i no tiene componente x. 2, 4, 6. 6j. Listo. Ahora, para sacar el vector resultante es la suma de toditos. Ya sabemos i con i, j con j, ¿no? Pero yo puedo hacer algo, obviamente sumar, pero puedo hacer algo interesante aquí. ¿Qué podría ser de interesante? Miren aquí, por ejemplo, quiero mostrarles esto. Este con este se reduce. Eso me va a ayudar, digamos, ¿no? Algo más hay para reducir. Miren este otrito, menos 4 más 8, ¿no ven? Eso, o sea, pueden sumarlo directo todo, pero si quieren hacerlo más fácil, ¿sí? 7 y 7, ¿ve? Ve, hay varias cositas que se están yendo, entonces eso me sirve. Y aquí también, ¿no? ¿Sí?
¿Qué más? Creo que eso es todo. Sí. Sumo. Entonces, 6 más 8, 14. Vamos con la J. 2 menos 3 más 2. 0. No. A ver aquí. 2 menos 5 menos 3. Menos 3 más 2 menos J. Y ahí termina. Inciso E. Simplemente consiste en, ya les dije al principio de esta clase, en convertir los vectores polares a cartesianos. Cuando están en cartesianos, hacer las operaciones, sumas, restas o lo que te pide, y de ahí devolverlo a su forma polar. Esos serían los pasos. De polar a cartesiano, lo sumo y después otra vez a polar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice determinar el vector resultante su módulo y dirección de los siguientes vectores. El vector A, 5 unidades, 37 grados. Y el vector B, 2 unidades, 90 grados. Vamos a sacar el vector resultante que llega a ser A más B. El vector resultante es simplemente A más B. Eso es lo que quiero sacar. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner A más B. Es la incógnita o el vector resultante. ¿Cómo haríamos? A ver, para este método que se llama método de descomposición, que es el que más vamos a utilizar, especialmente en física, por ejemplo, en la parte de dinámica, se usa puro descomponer. Ya les estaba explicando un momento atrás que tengo la fuerza F y este es un ángulo θ, este se descompone en X y este se descompone en Y. Ese es el método de descomposición. Entonces este es F cos de θ y este es F sen de θ. El que está pegado al ángulo es coseno. No se olviden de eso nunca. ¿Sí? Eso es importantísimo para dinámica. Bueno, vamos a hacer eso. Súper fácil. Hay que ser nada más un poquito ordenados. Entonces, lo voy a volver a cartesiano. ¿Cómo? Voy a decir ahí, el componente I va a ser 5 por, ¿qué cosa? Coseno, muy bien, de 37. Ahora, hablando esto del seno y coseno de 37, en los últimos exámenes están usando harto ese valor de seno y coseno de 37, ¿ya? Y le están poniendo así, el seno de 37 grados, esto te va a avisar en el ejercicio, pero para que ya estén conociendo, es 3 quintos y el coseno de 37 es 4 quintos. Estos dos valorcitos nos están haciendo usar en el examen. Les diré que son valores aproximados, porque si tú agarras seno de 37, no te sale exacto 3 quintos. 3 quintos creo que es 0,6. Sin embargo, cuando tú sacas seno de 37 sale 0,61, algo así. Pero como el examen lo damos sin calculadora, le han hecho ese redondeo. Pero quiero que entiendan que no es exacto ese valor. Solo en el examen te tiene que decir, tome seno de 37 como 3 quintos o tome coseno de 37 como 4 quintos. ¿Qué es ahí? Ahí es 5 por coseno de 37. Y esto va a ser 5 por, ¿cuánto? 4 quintos. ¿Y esto cuánto es? 4. Voy a borrar esto, lo voy a poner más allá. 4. Aquí mi línea, para que me dé campo. Aquí AJ, BJ, JJ, JJ, I. Vamos con la AJ. 5 por seno de 37. Esto es 5 por 3 quintos y esto es 3. Y J. Ahora, abajo lo mismo con la B. BI va a ser 2 por coseno de 90. ¿Cuánto es coseno de 90? 0 por 2, 0. Y aquí, 2 por seno de 90. ¿Cuánto es seno de 90? 1 por 2,
2. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es la suma de las i's. La suma de las i's. 4 más 0, 4. Y la suma de las jotas. 2 más 3, 5. Lo que he hecho entonces hasta ahí es sacar el vector resultante, que es A más B, que es 4i 5j. En su forma cartesiana, al sumar i, jj, he hecho eso. He sacado A más B, pero en su forma cartesiana. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahí? Tenía dos vectores polares, lo he vuelto cartesiano. Al hacer esto, coseno, seno, lo he vuelto cartesiano, ¿no ves? Y luego he sumado i con i, j con j, que es lo que hago en los cartesianos. Y al hacer eso, ya he sacado el vector resultante A más B en sus componentes cartesianas. ¿Está entendida la lógica, no ve? No de memoria, no hagan nunca de memoria, sino por qué estoy haciendo eso. Ahora, pero yo necesito mostrar en su forma, porque me dice hallar el módulo y la dirección, me dice, entonces yo necesito mostrar en su forma polar. Entonces voy a decir, el módulo de R va a ser 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces esto va a ser el módulo del vector resultante, 16 más 25. ¿Cuánto es esto? 30, 40 y 41. Y si quiero sacar el ángulo de ese vector resultante, entonces, porque no te olvides que entre estos dos, el vector resultante, pónganse que está ahí. Entonces, lo que yo estoy haciendo al sacar esto es este módulo, este es su tamaño, pero me falta el ángulo de inclinación. ¿Se entiende, verdad? Para sacar ese ángulo de inclinación, entonces yo voy a decir que tangente de tita es j sobre i. Esa fórmula ya la hemos dado, ya la hemos explicado hace rato. Entonces j, ¿cuánto vale? La sumatoria de j, 5. Y la sumatoria de i, 4. Le meten calculadora, que bueno, en los ejercicios de exámenes pasados tendría que ser este un valor que no necesite calculadora, pero sería tangente, inversa tangente de 5 cuartos. Y ese es el valor del ángulo. Pero para sacar el ángulo, inversa tangente de, ¿cuánto era? 5 cuartos. 5 cuartos. 51,34 grados. Entonces, el ángulo tita es 51,34 grados. Eso significa que de aquí a aquí el vector resultante tiene ese ángulo. Dos vectores de 6 y 9 unidades de longitud forman entre ellos un ángulo de ¿cuánto? 60 grados. Entonces, miren cómo yo lo podría trabajar si quiero ver más o menos como ya hemos hecho ahorita. El vector A, que sea el de 6 unidades, 0 grados. Porque el vector A yo lo voy a acomodar aquí. ¿Sí? Entonces, este es mi vector A. Listo. Y el vector B es ¿cuántas unidades? 9 unidades, ¿cuántos grados? 60. ¿Para qué? Para que entre ellos forme 60 grados. Ya está, hallar el vector resultante. ¿Se entiende, no? Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Lo que hemos hecho. Ahí, a J. Eso hemos hecho, ¿no ven? I, J. BI, ¿qué más? BJ. BJ. Ya, entonces, el módulo de A, 6. Por coseno de 0, me da 6. Obvio, porque este solo tiene en X, ¿no ven? ¿Y en Y cuánto tiene? Ya ni le pongo 6 por seno de 0. 0 nomás ya, porque el A no tiene en J, por el dibujo. ¿Está claro, no? Ahora el otro, ¿qué va a ser? 9 por coseno de 60. ¿Cuánto coseno de 60? Un medio. Entonces este es 9 medios. 9 medios es 4,5. Le pondré en decimal. 4,5. Luego el BJ es 9 por seno de 60. Y este es 9 raíz de 3 sobre 2. Sumo. Está más rápido ya. Entonces esta es la sumatoria de las I's, 10,5. La sumatoria de las J's, 9 raíz de 3 sobre 2. Obviamente en la universidad ya les dejan usar calculadora. ¿No? Y facilito. Me dice hallar el módulo. Entonces el módulo va a ser raíz de 10,5 al cuadrado
más 9 raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Sacan eso y eso es. Listo. Y con la tangente sacan el ángulo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Cuando gráficamente yo tengo una suma de dos vectores, por ejemplo, el vector A y el vector B, vamos a dibujar ahí B. El método del paralelogramo dice lo siguiente, que si yo formo un paralelogramo entre estos dos vectores, la resultante va a ser desde el origen hasta el vértice contrario. ¿Qué significa esto? Si este vector yo lo traslado aquí, a ver, contaremos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5. Lo he trasladado. Este es mi vector. ¿Se está entendiendo? Y este vector B lo traslado aquí. Cabalito va a unir aquí. Cabalito va a unir ahí. Por eso se llama el método del paralelogramo, porque se ha formado un paralelogramo, como pueden ver ahí. Y dice que el vector resultante es desde aquí hasta aquí. Este es mi vector resultante. Esto es R. Esto es R. Entonces, este método del paralelogramo se utiliza bastante bien. ¿En qué casos? En los casos en que nos da dos módulos, los módulos de dos vectores y el ángulo de separación entre ellos. Ahí me va muy bien. Cuando me da dos módulos de dos vectores y su ángulo interno o el ángulo que tiene entre ellos. Ejemplo, vamos a ver acá. Y ya vamos a explicar cómo se trabaja. Forma un ángulo de 60 grados. El módulo del primer vector es 4 unidades y el módulo del segundo vector es 3 unidades. Hallar el vector resultante y la dirección. Pregunta. ¿Será que antes de hacer el método del paralelogramo, esto podríamos haber hecho por descomposición? La respuesta es sí. Para hacer por descomposición, ¿cómo sería la idea? Tengo un vector A. ¿Cuánto sería la magnitud del vector A? 4 unidades. ¿Qué ángulo de inclinación? 0 grados, porque le puedo poner así mi vector A. Por comodidad le pongo sobre el eje X. ¿Está entendido, no ve? El vector B, ¿cuánto tiene de magnitud? 3. ¿Y qué ángulo de inclinación? 60 grados, porque aquí está el vector B. Ahí, 4, 4. BI, 3 por coseno de 60. 3 medios. AJ, 0. Pues no tiene este, ¿no? BJ, 3 por raíz de 3 sobre 2. La suma, 4 más 3 medios, 11 medios. Y la suma de este, 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces, el vector resultante en su forma cartesiana es 11 medios I más 3 raíz de 3 sobre 2J. ¿Eso? Si voy a sacar el módulo, va a ser la raíz cuadrada de 11 medios al cuadrado más 3 raíz de 3 medios al cuadrado. Entonces esto va a ser 121 cuartos más, entonces 3 al cuadrado 9 por 3, 27 cuartos. Y el módulo de la resultante va a ser raíz de 4 y arriba 148. Esa raíz se puede separar para los dos. Entonces,
raíz de 148 y raíz de 4 da 2. Puedo descomponer el 148. Vamos a intentar. 148, mitad, 74. Mitad, 37. Más no se puede. Entonces, el resultante va a ser, el módulo del resultante va a ser 2 al cuadrado por 37 sobre 2. Haciendo paso por paso para que todos capten. Y de ahí, ¿cuál sale? Un 2, ¿no ve? Entonces va a ser 2 raíz de 37 sobre 2. Y esto se va. Ahora sí, en forma lo más simplificada posible, es raíz de 37. Ahora el ángulo tangente de tita es J, 3 raíz de 3 sobre 2 sobre 11 medios. Un medio con un extremo se va y tangente de tita es 3 raíz de 3 sobre 11. Y ya está. No puedo llegar más allá porque no estamos con calculadora. Pero con calculadora ya le saco el ángulo. Bueno, ahora vamos a explicar el método del paralelogramo. ¿De qué trata? Hay algo que se llama, y vamos a explicar aquí, la ley de senos y la ley de cosenos. Ahora voy a repasar un poquito la ley de cosenos para que sepan de dónde sale. Ya en trigonometría esto lo veremos después, lo verán con el otro profesor, que si tenemos un triángulo cualquier oblicuo ángulo, entonces tengo los lados A, B, C. Si esos son los lados A, B, C, A con minúsculas, el ángulo con mayúscula generalmente, este va a ser su ángulo A, este va a ser su ángulo B y este va a ser su ángulo C. Entonces cada lado minúscula con su ángulo opuesto mayúscula. B con B, C con C. Aparecen dos leyes, la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. O sea, cada lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto es igual a los otros. ¿Estamos? En la ley de cosenos, y esto vayan aprendiendo porque se usa mucho, en la ley de cosenos yo puedo sacar uno de los lados siempre y cuando tenga los dos lados que son distintos a él y el ángulo interno entre esos dos ángulos. Ejemplo, si yo quiero sacar el lado A, distinto analicen, si quiero sacar el lado A, debo tener el lado C y el lado B y este ángulo opuesto al lado A. ¿Se entendió? Si yo quiero sacar el lado C, ¿qué cosas tendría que tener para sacar el lado C? El A, el B y el ángulo entre A y B, o sea, el C, el ángulo C. Facilito, ¿no? Facilito. Y si yo quiero sacar el B, ¿qué tendría que tener? AC y el ángulo B. Nada más esa es la ley de cosenos. Ahora, expresado como fórmula, dice A al cuadrado es B al cuadrado más C al cuadrado. Hasta es Pitágoras, ¿no ven? Si se dan cuenta. Pero ahí continúa y dice menos 2BC por coseno, por eso es ley de cosenos, porque entra aquí el coseno, coseno del ángulo A. En pocas palabras, si quiero el lado A, Pitágoras con B y C, súper fácil, ¿no ven? Menos 2 veces B por C, que es estos dos mismos, por el coseno del ángulo de A, que es A mayúscula. Bajo ese mismo principio, ¿qué sería B cuadrado? Súper fácil, ¿qué sería B cuadrado? A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de B. De memoria eso. ¿Y qué sería C cuadrado? Facilito. A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. Listo. ¿Dónde entra esto en lo del paralelogramo? Volvemos a este ejercicio de acá. Si yo tengo este ángulo interno entre A y B que le puedo llamar tita, que es este ángulo de acá, lo voy a hacer más grande, ahí está para que vean mejor. Este ángulo tita se repite aquí. Ahí se repite. Y entonces, esto de aquí
va a ser 180 menos tita. Vamos a ver el ejemplo que les he dado acá, este de acá, pero con método del paralelogramo. A y B. A vale 4, 0. Vamos a ver. Acá. Método del paralelogramo. Veamos. A, B, 60 grados. Muy bien. Voy a hacer el paralelogramo. A, un poco largo el hecho. Está ahí nomás. A y B. Y mi resultante, voy a hacerlo con rojo, está aquí. Resultado. Entonces, miren, estos 60 grados se van a repetir aquí. Y si hay 60 grados, aquí hay 120 grados. ¿Por qué? Porque entre los dos forman 180, ¿no ve? Ahora tomen tomen esto y tomen esto. Y esa es la ley de cosenos. Entonces, esta A es esta y esta B, que me olvidó ponerle flecha, es esto de acá. Entonces, esto va a ser el módulo de R al cuadrado es el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2 módulo de A por módulo de B por coseno de 120 grados. Ahora sí. ¿Correcto? Pero hay un detalle. Ya en trigonometría van a ver que este coseno de 120 grados se puede sacar, va a ser el negativo de coseno de 60 grados. Entonces, originalmente el ángulo era 60. Yo lo he vuelto 120 para mostrar que ahí hay ley de cosenos. ¿Se entiende, no ve? Pero si yo quiero devolverlo al 60 nomás, si yo quiero devolverlo al 60 nomás, ¿saben qué variacióncita va a haber? Eso ya en trigonometría van a repasar, que esto va a ser el ángulo 60, pero cuando este es positivo. Le va a hacer cambiar de signos. Entonces, la fórmula para sacar la resultante entre dos vectores teniendo su módulo y su ángulo interno llega a ser esto, que es la ley de cosenos, solo con una variación, que en la ley de cosenos esto es menos, y aquí que le pongo más, nada más. Pero no les he dado la fórmula directa para que me digan por qué varía de la ley de cosenos esto. Ya les he explicado que esto, el paralelogramo, sale de la ley de cosenos. Solamente que para no manejar este ángulo de 120 y manejar el ángulo original que era 60, hay una variación y esto se vuelve más. El módulo de la resultante al cuadrado es módulo de A. ¿Cuánto era el módulo de A? 4 y 13, ¿no? 4 y 3. 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2, 4 por 3, por coseno de 60. ¿Cuánto coseno de 60, jóvenes? Un medio. Entonces, el módulo de la resultante, 16 más 9 más 12. El módulo de la resultante, 16, 25, 37, ¿no? Y para despejar, ¿qué sería? Raíz. Raíz de 37. Unidades. ¿Lo mismo o no? ¿Lo mismo o no lo mismo? ¿Más fácil o más difícil? Mucho más fácil con lo que es la ley de cosenos, el método del paralelogramo para hallar. ¿Cuándo me sirve bien este método? Cuando tengo dos vectores, sus módulos de dos vectores y el ángulo entre ellos. Ahí me da bonito este método del paralelogramo. En otros casos se utiliza la descomposición nomás, como en física, pero aquí bonito la ley de cosenos. Pero hay que tener cuidado que para usar esta fórmula, el ángulo que está entre ellos, entre estos dos vectores, debe ser menor a 90 grados. Debe ser menor a 90 grados. Porque puede haber otro ejemplo. A ver, vamos a ver lo mismo. El vector, el módulo de A es 5 unidades. El módulo de B es 4 unidades. Era eso, ¿no? 5 y 4. Sí.
y el ángulo de inclinación entre ellos sea 120 grados. ¿Qué va a variar? Mucho cuidado con eso. Si yo hago el gráfico, 5 unidades, 0 grados, 4 unidades, pero ya no dibujo ahí, porque son 120 grados. ¿Dónde dibujaría? Ahí. Entonces esto es el módulo de B y aquí están los 120 grados. Vamos a ver el método del paralelogramo. Va a variar. Entonces este A lo copio aquí y el B lo copio aquí. Ahí está. Y mi resultante sigue siendo eso. ¿Qué varía? Que fíjense ahora, esto, si aquí hay 120, ¿cuánto va a haber aquí? 60. ¿Dónde se repite eso? A ver, 60. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aplicaríamos el método del paralelogramo? Tengo esto, que este es B. Tengo este, que este es A. ¿Y cuál es el ángulo? Y esta es la resultante. Esta es la resultante. Entonces, para esa resultante, necesito esta A, necesito esta B y necesito este ángulo de aquí. ¿Estamos? Pero si se dan cuenta, eso ya no es 120 grados, ¿no? Ya no es 120 grados. ¿Cuánto sería? Los 60 están aquí. Entonces, no voy a usar este triángulo, voy a usar este. Entonces, este es A y este, ¿qué sería? B. Entonces, voy a decir, el módulo de R es el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2AB por coseno de ¿cuánto? 60. Ah, ¿qué variación hay con el otro? Cuando el ángulo es menor a 90 grados, usaba mi fórmula con más. Y cuando el ángulo es mayor a 90 grados, o sea, 110, 120, etcétera, ¿con qué uso? Con menos, como originalmente era la ley de cosenos. Otra variación. ¿Qué pasa si te dice el vector A tiene un módulo de 5 unidades, el vector B tiene un módulo de 3 unidades, y hay un ángulo de separación entre ellos de 60 grados, y te dice hallar A menos B? ¿Qué variación hay ahí? Ya no te está pidiendo la resultante, porque la resultante es A más B. Este no es A más B, es A menos B. ¿Cómo haría? Les voy a mostrar esto más. A vale 5. Esto es lo mismo nomás. B vale 3. Lo mismo, ahí está B. El ángulo es 60 grados. Si yo sacaría A más B, ya saben qué hacer. B, A, la resultante, y ahí entra ley de cosenos y sería compositivo, ¿verdad? Como te pide A menos B o B menos A ver, vamos a ver con B menos A. Vamos a ver con B menos A, para que sea más fácil. B menos A. Si me pide B menos A, se está dando cuenta que A es negativo, ¿no ven? Entonces, gráficamente, un vector negativo es el mismo que este, pero opuesto al otro lado. Este sería menos A. ¿Sí? Entonces, trabajaría con este vector negativo. Voy a trabajar el B con este negativo de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer el paralelogramo. Esto voy a dibujar acá. Este es el vector menos A. Y este es el vector B que está acá. Y mi resultante va a ser esto de acá. Este es el vector resultante. ¿Con qué ángulos voy a trabajar? Ahí hay que tener cuidado. Si esto es 60, ¿dónde se va a repetir ese ángulo? ¿Cuánto se va a repetir ese ángulo? ¿Cómo es este asunto? A ver, ¿se dan cuenta que este B es este B? Voy a poner así mejor. Este B es este B. Entonces, si estos 60 están aquí, ¿también estarán aquí o no? También van a estar aquí los 60 grados. Esta es la resultante y este es el vector A. Y ya está hecho. Entonces, ¿qué voy a decir? El vector resultante va a ser el vector, el módulo de A más el módulo de B al cuadrado menos 2. La única variación, jóvenes, ¿se usa el positivo o el negativo directo? Aquí. Negativo, positivo. ¿Le he hecho algún cambio a este coseno a este 60? No le he hecho ningún cambio. Entonces entra directo así como 60 nomás, ¿no ve?
por lo cual mantiene la ley de cosenos y este es negativo. Tres casos nada más. Y solo recuerden esto, resumen de todo. Tres casos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque está entrado en un examen del 2023. Ya lo vamos a resolver. ¿Ya? Pero, tres casos. Cuando entre dos vectores forman un ángulo menor a 90 grados, la fórmula sería ley de cosenos, pero con signo positivo. Cuando es más de 90 grados y te pide la suma, ¿qué haces? Con negativo, ¿no ven? Como originalmente era la ley de cosenos. Y cuando te pide la resta, ¿qué haces cuando te pide la resta? Con negativo. Con negativo. Cuando te pide la resta de b menos a, usas como originalmente era la ley de cosenos. No le haces el cambio, no le vas a volver positivo.